Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad, estamos hablando de su defensa personal y estamos hablando particularmente del uso de las armas de fuego y estamos tratando de disuadir algunos mitos y hemos hablado de una cantidad de situaciones que son exageradas en el uso del arma de fuego, particularmente cuando utilizamos ciertas armas. Por ejemplo, esta es una réplica de un 357 Magnum en la que la gente cree que cuando alguien dispara con este revólver a una persona, la persona sale volando por los aires, la levanta o la tira contra la pared. Y le digo, eso es un poco, se lo debemos a la mitología que ha creado Hollywood, las películas, las series de televisión incluso. En la vida real le puedo confirmar que muy raramente ocurren ese tipo de situaciones. Si pudiera ocurrir de que una persona a lo mejor sea, derribada en una forma violenta, si el calibre de la bala es muy alto y a lo mejor la persona es muy pequeña, y la forma en que el ángulo en que le pegue, en donde le pegue, puede suceder que sí la cimbre, que sí la empuje un poco, que sí la cae, sobre todo si es una bala muy grande. Ya voy a hablar yo de las balas eventualmente, del tamaño de balas, pero le puedo asegurar que tirándole a una persona con un revólver o con una pistola semiautomática, como es por ejemplo esta imitación de la Beretta 9 milímetros, por lo general usted no va a ver ese tipo de reacción. Así que le comento esto, amigos y amigas, para los que tienen esta idea de que la gente, cuando alguien usa un arma de fuego, la gente sale volando por los aires. Eso no es cierto. Lo mismo que les comentaba cuando la gente utiliza una pistola semiautomática o un revólver potente que puede detener un vehículo, que puede atravesar el bloque de un motor, puede hacer mucho daño. Sí hay balas que penetran más profundamente, obviamente, sobre todo las balas, como les comentaba anteriormente, de un calibre mayor, por ejemplo de un rifle o de un rifle muy potente, sí puede suceder, pero no es generalmente lo va a suceder con una bala. Entonces lo que en este video lo que quiero aclarar es ese mito de que la gente cree que al utilizar un arma de fuego, particularmente le digo una pistola o un revólver, usted va a tener una acción inmediata violenta en la que todo el mundo va a salir corriendo y va usted a poder voltear a todo el mundo. No sucede eso. La mayoría de las veces, y esto es lo que ocurre, la gente cuando dispara, es muy raro, a no ser que el individuo sea un experto en el uso de las armas, a no ser que el individuo tenga una habilidad muy fría cuando tira del gatillo, cuando apunta y tira del gatillo, por lo general no va usted a ver que la mayoría de las heridas de bala son inmediatamente paralizantes. ¿Okay? Esto es muy importante porque ahora sí le voy a hacer un comentario. Tiene también mucho que ver la reacción de la víctima cuando es herida con un arma de fuego, ¿no? O sea, hay personas que obviamente por el shock psicológico que recibe al darse cuenta de la herida, particularmente en una penetración de una bala, sí se desata una serie de reacciones físicas y psicológicas dentro de la persona, y hay gente que responde de una forma violenta en la que inmediatamente se desmaya o se desvanece, pero hay gente que sigue, que continúa con movimientos hasta que, si la bala particularmente penetró alguna parte vital del cuerpo, obviamente se va a ir desangrando y se va a ir deteniendo. ¿Qué le comento con esto? ¿Qué le quiero decir? Volvemos a lo mismo, estamos hablando de los mitos, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree que el dispararle, en este caso con una 357 a una persona, inmediatamente lo va a paralizar. Sí, depende de la persona, sí lo puede herir usted, digamos, a una persona letalmente en ciertos momentos. Pero mi experiencia ha sido que la mayoría de las veces, y he aquí porque mucha gente no entiende, y esto usted lo ve en el público en general cuando acusa a la policía de por qué un policía tiene que a veces disparar más de lo necesario.
Lo que sucede, amigos, amigas, y le digo, no estamos defendiendo a nadie aquí, ni estamos, por supuesto, tratando de argumentar qué es lo correcto, pero lo que sucede muchas veces es que las personas que están, por ejemplo, bajo la influencia de drogas, bajo la influencia de alcohol, de bebidas alcohólicas, o sea, están física y psicológicamente excitados. A veces el dolor que le causa una bala no necesariamente lo sienten inmediatamente. Acuérdese que cuando hablábamos de una bala, cuando la bala es que el gatillo se tira, el martillo le pega a la bala explota y se dispara a una velocidad muy alta, en la que atraviesa digamos, el cañón de la pistola, sobre todo si es un cañón largo, y cobra alta velocidad. ¿Qué sucede? Cuando esa bala penetra a una persona, a no ser que la persona se dé cuenta, y esto ha sucedido, que muchas veces ha habido personas que han sido heridas y no se han dado cuenta en el momento que han sido heridas, sobre todo con calibres pequeños, calibre 22, que es un calibre muy pequeñito. Mucha gente no se ha dado cuenta hasta el rato cuando empiezan a ver la sangre o se empiezan a debilitar. Esto ha ocurrido muchas veces. Uno de los casos más famosos de lo que ocurrió, fíjese, con una bala muy pequeña, era cuando, ustedes no sé si se recuerdan, en los años 80, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue víctima de un ataque sorpresivo por un maníaco que se aventó y empezó a los tiros pegándole balazos a todo el mundo. Este individuo, que no tenía ningún tipo de entrenamiento, cuando el presidente iba saliendo con su custodia, empezó a tirar, hirió a un agente del servicio secreto que era parte de la protección, hirió a uno de los ayudantes del presidente, seriamente le pegó un tiro en la cabeza. Y le digo, lo interesante fue que inmediatamente el servicio secreto pudo empujar al presidente Reagan a la limusina de él y llevarlo adentro y tenerlo protegido. En ese momento los agentes reaccionaron, eventualmente todos se le tiraron encima al individuo, lo arrestaron, no tuvieron que utilizar el arma porque estaba muy cerca de ellos y inmediatamente lo abrazaron. Pero lo más importante es que cuando el presidente entra a la limusina, todo el mundo cree que está bien, y cuando van a partir, de pronto ven que el presidente se empieza a ahogar. El presidente Reagan se empieza a ahogar, no puede respirar. Y no puede respirar, y entonces uno de los agentes del servicio secreto de custodia le abre el saco y ve que tiene un punto rojo abajo del estómago, por el lado del estómago. Inmediatamente lo abre y se da cuenta que una bala muy pequeña, era un calibre, había penetrado, pero no se había dado cuenta en ese momento. Le digo, en el momento de la excitación, entonces obviamente lo llevan de emergencia al hospital, el presidente se salva y todo lo demás. Le comento esto porque hay mucha gente que cree que cuando la gente recibe un balazo inmediatamente se da cuenta de lo que ha sucedido, reacciona y a veces inmediatamente fallece. No es el caso. Mucha gente es herida con balas y no reacciona, sobre todo si hay una gran excitación, si hay una gran pelea, si hay un momento psicológico muy fuerte, un efecto. Ha habido instancias en que la persona ha sido herida en algunas partes del cuerpo sin darse cuenta y han seguido peleando. Le comento esto porque si usted algún día se tiene que defender, amigo o amiga, es posible, por esto es muy importante, que usted responda con el arma de fuego. Digamos que le estamos hablando una vez más, acuérdense, nuestra intención es hablar de un ataque violento hacia su persona, que una persona ataque violentamente y usted le dispare y la persona a lo mejor en ese momento no reacciona. ¿Me explico? No reacciona. No porque usted no le haya penetrado la bala, sino porque simplemente la persona en ese momento, por la agresión, por la violencia, por lo que sea, o por haber estado bajo la influencia, no va a reaccionar inmediatamente. Contrario a lo que mucha gente piensa, le vuelvo a repetir, cuando alguien recibe un balazo, no necesariamente se va a dar cuenta, no necesariamente va a
el cerebro, porque el primero que reacciona el cerebro, va a darse cuenta del dolor. Eventualmente, obviamente va a haber un dolor muy fuerte dentro del lugar donde, en el parte del cuerpo en lo que la bala penetró, y luego eventualmente la tercera parte del proceso que le estoy diciendo es que eventualmente va a empezar a desangrarse. Si no es una parte vital, es posible que se desangre por un tiempo y no se dé cuenta. Si es una parte vital, por ejemplo un pulmón, el corazón, algún momento, algún lugar muy vulnerable, obviamente la persona, ¿qué sucede? Se desvanece por la pérdida de sangre y por la pérdida de la función de ese órgano que ha sido averiado. ¿Me explico? Esto es sumamente importante porque esto es parte de los mitos que mucha gente cree que un arma de fuego es una solución final y es una solución acta. No es tal así, simplemente se los estoy comentando a ustedes porque mucha gente está mal informada, no conoce el tema, y eso es muy importante que lo sepan. Amigos y amigas, vamos a continuar con esto porque esto es sumamente interesante. Les voy a dar otros ejemplos de situaciones muy peligrosas en los que ha habido encuentros de que la gente ha recibido balazos de ambos lados, policías y delincuentes, y la reacción ha continuado. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video. Sus comentarios son siempre bienvenidos, sus preguntas también, cualquier curiosidad que ustedes tengan, por favor háganmelas llegar, y los espero en el próximo video. Cuídense mucho.